Cuando alguien menciona la cocina de Aimet 3, casi de inmediato viene a la mente una receta en particular. Una preparación que trascendió el simple formato de video de cocina, para convertirse en parte de la historia del internet mexicano. Por supuesto, hablamos del famoso pozole de lavadero. Durante años, esa receta se convirtió en el principal referente cuando se hablaba de la faceta culinaria de Aimet 3. Los memes, las reacciones, las referencias, y las discusiones dentro de la comunidad Gorilover, hicieron que el video alcanzara un nivel de notoriedad que pocas recetas de YouTube han conseguido. Pero existe un detalle que muchas personas olvidan. El pozole de lavadero no apareció de la nada. Antes de que esa receta llegara a las pantallas de miles de personas, ya existía una etapa culinaria previa. Una época menos conocida, menos documentada, y en muchos casos, completamente olvidada. Una etapa donde Aimet 3 experimentaba con diferentes recetas, probaba nuevas ideas, y construía poco a poco lo que eventualmente se convertiría en la legendaria cocina P3. Hoy vamos a viajar varios años al pasado, para recordar 4 recetas que quedaron sepultadas bajo la enorme sombra del pozole de lavadero. Recetas que en su momento llamaron la atención de quienes seguían el contenido de la creadora, pero que terminaron siendo absorbidas por el paso del tiempo. Estas son, las recetas olvidadas de Aimet 3, antes del pozole de lavadero. El flan de microondas. Comenzamos con una de las recetas más antiguas, y menos recordadas de esta etapa. El flan de microondas. A simple vista, la idea no parecía mala. Después de todo, internet estaba lleno de recetas rápidas, que prometían preparar postres tradicionales utilizando aparatos comunes del hogar. El problema era que una cosa era seguir una receta optimizada para microondas, y otra muy distinta improvisar sobre la marcha. Durante aquellos años, la cocina de Aimet 3 tenía una característica muy particular. Las recetas rara vez seguían un camino completamente convencional. Era frecuente encontrar sustituciones inesperadas, métodos poco comunes, y procedimientos que hacían que los espectadores se preguntaran constantemente cuál sería el resultado final. Y el flan de microondas no fue la excepción. Mientras avanzaba la preparación, muchos espectadores comenzaron a notar que las cosas no estaban saliendo exactamente como esperaban. Las proporciones parecían extrañas. Los tiempos de cocción generaban dudas. Y la apariencia del postre cambiaba conforme avanzaba el proceso. Sin embargo, uno de los aspectos que hizo memorable esta receta, fue precisamente la confianza con la que se presentaba cada paso. No importaba lo que ocurriera, la receta seguía adelante. Cuando finalmente llegó el momento de mostrar el resultado, las reacciones comenzaron a aparecer. Algunos espectadores intentaban entender el proceso. Otros simplemente observaban con curiosidad. Y otros más, ya comenzaban a identificar ese estilo tan característico que años después, definiría a muchas de las recetas de la cocina P3. Aunque hoy casi nadie habla del flan de microondas, muchos veteranos del Omniverso lo consideran uno de los primeros antecedentes de lo que vendría después. La paella económica. Si existe una receta que representa perfectamente el concepto de adaptación extrema, probablemente sea la paella económica. La paella es un platillo que suele asociarse con ingredientes específicos, técnicas determinadas, y una preparación bastante reconocible. Pero en la cocina P3, las cosas rara vez seguían las reglas tradicionales. La idea detrás de esta receta era sencilla. Crear una versión accesible, utilizando ingredientes más económicos y fáciles de conseguir. Hasta ese punto, todo parecía razonable. Sin embargo, conforme avanzaba la preparación, comenzaron a aparecer los elementos que convertirían al video en algo difícil de olvidar. Algunos ingredientes sorprendieron a la audiencia. Ciertas combinaciones parecían poco convencionales. Y varios espectadores comenzaron a cuestionarse si aquello seguía siendo una paella, o si se estaba transformando en algo completamente distinto. La discusión no tardó en llegar a los comentarios. Mientras unos defendían la creatividad de adaptar recetas a las posibilidades económicas de cada persona, otros consideraban que el resultado se alejaba demasiado del platillo original. Lo interesante es que esta receta muestra algo que sería recurrente años después. La capacidad de generar debate, incluso cuando el tema parecía tan simple como preparar comida.
La paella económica terminó convirtiéndose en una de esas recetas que hoy sobreviven principalmente en la memoria de quienes estuvieron presentes durante aquella época. La chamoyada sin chamoy. Ahora llegamos a una de las recetas más curiosas de toda esta etapa. Y posiblemente, una de las más olvidadas. La chamoyada sin chamoy. Sí, el nombre es exactamente tan extraño como parece. Incluso antes de comenzar a ver la receta, muchos espectadores ya estaban confundidos. Después de todo, si una chamoyada se caracteriza precisamente por llevar chamoy, ¿qué ocurre cuando se prepara sin él? Esa pregunta fue suficiente para despertar la curiosidad de muchas personas. Durante el video, la receta avanzaba intentando mantener la esencia del producto original, aunque la ausencia de su ingrediente principal resultaba imposible de ignorar. La situación generó todo tipo de comentarios. Algunos lo tomaron con humor. Otros intentaron buscar una explicación lógica. Y algunos simplemente aceptaron que estaban viendo una receta que solamente podía existir dentro del universo culinario de Aimet 3. Con el paso del tiempo, la chamoyada sin chamoy fue desapareciendo de las conversaciones. A diferencia del pozole de lavadero, nunca alcanzó una fama masiva. Pero precisamente por eso, terminó convirtiéndose en una especie de reliquia para los seguidores más antiguos. Un pequeño fragmento de historia, que demuestra que los momentos extraños en la cocina P3 ya existían mucho antes de sus vídeos más famosos. El postre de helado. La última receta de esta lista, es probablemente una de las menos conocidas entre los espectadores actuales. El postre de helado. Y eso resulta curioso, porque en teoría parecía una de las propuestas más seguras. Después de todo, ¿qué podría salir mal con un postre basado en helado? Sin embargo, quienes conocen la historia de la cocina P3 saben que cualquier receta tenía el potencial de convertirse en una experiencia completamente impredecible. Desde la selección de ingredientes, hasta la forma de presentación, cada paso mantenía la atención de la audiencia. La expectativa crecía conforme el postre tomaba forma. Y como ocurría frecuentemente en esta etapa, las reacciones terminaron enfocándose tanto en el proceso, como en el resultado. Lo que hoy resulta interesante, es observar cómo este tipo de vídeos ayudaron a construir la reputación culinaria que años después definiría a Aimet 3 dentro del internet mexicano. Aunque el postre de helado nunca alcanzó la notoriedad de otras recetas, forma parte de ese periodo histórico que muchos espectadores han olvidado. El camino hacia el pozole de lavadero. Al analizar estas 4 recetas en conjunto, resulta evidente que todas compartían ciertos elementos. La improvisación, la experimentación, las decisiones inesperadas. Y sobre todo, la capacidad de generar conversación entre quienes observaban los vídeos. Visto desde la actualidad, es fácil concentrarse únicamente en el pozole de lavadero. Pero hacerlo, significa ignorar todo el recorrido que ocurrió antes. Porque el pozole de lavadero no fue el inicio, fue la culminación de una etapa. Una etapa que comenzó con recetas como el flan de microondas. Que continuó con la paella económica. Que pasó por experimentos tan extraños como la chamoyada sin chamoy. Y que también dejó en el camino al olvidado postre de helado. Cada una de estas recetas aportó algo a la construcción del mito culinario que rodea a Aimet 3. Y aunque hoy permanezcan ocultas detrás de la enorme sombra del pozole de lavadero, siguen siendo parte importante de la historia. Porque antes de la receta que lo cambió todo, existieron estos experimentos, estos intentos, estos pequeños desastres culinarios. Momentos que quizá no alcanzaron la fama de sus sucesores, pero que ayudaron a formar una de las etapas más recordadas y comentadas del Omniverso P3. Y tal vez, después de todo este tiempo, sea momento de volver a recordarlos.